Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Filipenses. Estamos estudiando esta carta bajo el tema general, gozosos en la adversidad. Recuerden que esta carta el apóstol Pablo la escribió estando en la cárcel, y una de las palabras que más repite el apóstol Pablo es acerca del gozo o del regocijo que el creyente debe de tener. Así que el tema en general tiene que ver con el gozo, y el gozo en medio de la adversidad, porque es lo que Pablo quiere enseñarle a los filipenses, ¿verdad? A la iglesia de Filipenses les quiere enseñar que no importan las circunstancias, que no importan las situaciones de la vida, que no importa cualquiera que sea lo que esté pasando, uno puede llegar a tener gozo en medio de la adversidad. Porque hasta ahora hemos visto que el gozo no es un sentimiento, los sentimientos afloran de acuerdo a las circunstancias, los sentimientos surgen de acuerdo al trato que alguien nos da, los sentimientos brotan de manera automática o espontánea, y muchas veces es muy difícil tratar de controlarlos. Pero el gozo no es un sentimiento. El gozo viene de una convicción profunda. Cuando uno está convencido de que Dios es soberano, cuando uno está convencido de que Dios reina, cuando uno está convencido de a dónde vamos a ir finalmente en nuestras vidas cuando lleguemos al momento de la muerte, cuando uno está convencido de eso, hay convicción profunda y eso trae gozo. Puedo estar triste, pero con gozo. Puedo estar llorando, pero con gozo. Puedo estar en mi vida quizás con ciertas circunstancias que aparentemente, externamente, dirían las personas, ¿qué le sucede? ¿Qué le pasa? Pero no saben que dentro de uno experimenta el gozo. El gozo viene porque hay convicciones profundas. Bueno, hemos ido avanzando en nuestro estudio de la carta a los Filipenses. Hemos visto ya varias razones por las que deberíamos de tener gozo. Ya hemos visto cuáles son qué es aquello que causa el gozo en la vida del creyente. Hemos también ya visto, ¿verdad?, cómo es que el gozo puede llevarnos a tener también actitudes correctas para con los creyentes, para con otros hermanos dentro de la iglesia. Y ya estamos avanzando en el capítulo 2. Vamos ahora casi a finalizar el capítulo 2. Bueno, vamos más bien hacia el final, pero todavía no es el final. Vamos a observar ahora versículo 14 al versículo 18 de Filipenses. Versículo 14 al 18. Vamos a leer la sencillez de la vida cristiana. La sencillez de la vida cristiana consiste en no mezclar. La sencillez de la vida cristiana es no mezclar. El título de esta noche tiene que ver con esto, ¿verdad? Gozosos en la adversidad, pero hay que aprender que esa vida de gozo es una vida sencilla. Y la sencillez de la vida cristiana es no mezclar. Las semanas pasadas hemos estado observando algunas pautas importantes que todo creyente tiene que aprender en su vida. Y ahora vamos a ver cómo vivir una vida sencilla, cristiana. Una vida cristiana sencilla. Uno de los prejuicios de los muchos que hay respecto a la vida cristiana, que la gente tiene respecto a los cristianos, es a lo que ellos llaman un estilo de vida extraño, algunas veces aburrido, pero muchas veces dicen que estamos desencajados y fuera de la normalidad que a todos rigen. En cierta manera, tienen razón. ¿Sí me escuchan? Pues yo me siento aquí. ¿Se escucha bien allá? En cierta manera, tienen razón cuando la gente dice que nuestra vida es un tanto extraña. Y esa razón la tienen en el hecho de que ellos ven una marcada diferencia entre nuestra vida y la vida de ellos. Sí, la mayoría de las personas que nos conocen, que somos cristianos, ven una diferencia entre nuestra vida y la vida que ellos llevan. La mayoría de las personas lo ven así. Lo pueden catalogar como ellos quieran. Pueden decir lo que ellos quieran de nuestra vida. Si es aburrida, o si es extraña, o si es anormal, o como quieran llamarle. Pero lo que tienen razón es que sí observan una diferencia. Sí saben que somos diferentes. Sí pueden percibir una gran diferencia entre nosotros y ellos. Pero, ¿acaso nuestra vida debe parecer anormal a los demás? ¿O acaso nuestra vida debe estar fuera del entorno en que vivimos como si nosotros fuéramos extraños
dentro de una sociedad donde estamos viviendo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado vivir por algún tiempo. Bueno, la mayoría que estamos aquí venimos de fuera, ¿no? Casi la mayoría que estamos aquí somos de otro estado, de otra ciudad. Miren, espero no equivocarme, ¿cuántos somos de fuera de aquí? A ver, levanten su mano. La gran mayoría, ¿no? Poquitos son los de aquí. Pero la mayoría somos de fuera. Y cuando recién llegamos a este lugar, a Ciudad Juárez, nos sentimos un poco extraños fuera del entorno en el cual vivíamos. Ya conocíamos la ciudad donde vivíamos, sabíamos el entorno, conocíamos, aun cuando la gente dijera, pero es que ahí es peligroso. No, uno sale, camina porque uno entiende el entorno en que está viviendo y se acostumbra uno ahí, entonces se siente un poco extraño. El asunto aquí, hermanos, es entender que acaso así nos deberíamos de sentir nosotros dentro de este mundo, como extraños. ¿Así nos deberíamos de sentir? ¿Deberíamos ser unos extraños para la gente con la cual nos desarrollamos, convivimos? ¿Deberíamos parecer para ellos indiferentes a sus circunstancias? El llamado de Cristo, hermanos, a ser diferentes, no es un llamado a parecer extraños a la gente que nos rodea, de tal forma que nos parezca o les parezca a ellos que no nos interesan sus circunstancias, de tal manera que les parezca a ellos que no nos interesa la comunidad en la que estamos viviendo. Parece que hay cristianos que piensan que debemos vivir bajo un régimen de una vida ascética y separada de todo contacto con la gente del mundo, una especie de monasticismo donde nos recluyamos allá y no nos involucremos con nadie dentro del vecindario, con nadie dentro del trabajo, con nadie dentro de los lugares donde nos desarrollamos. Parece que hay gente, que hay creyentes que piensan que deberíamos vivir así. Inclusive hay cristianos que no se juntan con otros cristianos porque les parece que no llenan sus estándares de vida. Es cierto que el apóstol Pablo nos mandó que no deberíamos juntarnos con ninguno que llamándose cristiano estuviera viviendo como gente impía. Pero eso es claro, eso es evidente. Si alguien dice que es cristiano y vive como una gente impía, y menciona el apóstol Pablo varias prácticas de la gente impía, y dice Pablo, no se junten con ellos, pero ahí es claro esa diferencia. Pero a lo que yo me refiero es que cuando hay creyentes que establecen pautas personales que parecieran que no quieren relacionarse con ningún otro cristiano porque piensan que van a manchar su santidad, no la que Dios les ha dado, sino la que ellos mismos, con la cual se han querido vestir, una santidad hecha por ellos mismos, y piensan que si me relaciono con tal o cual familia, tal hermana, entonces me voy a llenar de esa, o me voy a ensuciar mi santidad con la que me he vestido. Entonces creo, hermanos, que estamos entendiendo mal lo que es la vida cristiana y la vida sencilla de la cristiandad. Creo, hermanos, que ese es un grave problema de algunos cristianos. Establecen una justicia propia en sus vidas, elevan sus estándares de cómo debería uno de comportarse, de cómo debería ser la iglesia, de cómo deberían desarrollarse tal o cual cosa, y elevan su estándar de acuerdo a su justicia propia. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema porque pierden la sencillez de la vida cristiana. Establecen justicia propia, elevando sus estándares de cómo deberían de vivir los cristianos y cómo debería de ser la iglesia y de cómo se deberían hacer las cosas, de tal manera que desechan una vida sencilla cristiana. Pablo dice que ese es un problema al que debemos estar atentos de no caer, porque este problema resulta, o esta actitud resulta de una sobrevaloración de nuestra forma de vida. Pensamos que la manera en cómo vivimos es excepcional, es grande, es mejor que la de los demás, y estamos sobrevalorando nuestra propia forma de vida. Dice Romanos 10:3 al respecto, dice, porque ignorando, vean, ¿qué dice? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Vean, dice, ellos ignoran la justicia de Dios. Lo que Dios dice que se debe de hacer, ellos lo ignoran y ponen su propia justicia. Y de esta manera, ignoran a Dios y no se sujetan a Dios, sino a su propia justicia.
sus estándares de vida no están acompañados de verdades bíblicas ni de manifestaciones directas de lo que Dios dice que debe de hacer, sino lo que tú dices que deben los demás hacer, lo que tú piensas que deberías de hacer. Hace años, muchos años, mi familia, mi esposa y yo, cuando nos casamos, por algunas circunstancias decidimos no hacer dos prácticas comunes para la gente normal y también para muchos cristianos. Decidimos no asistir a dos lugares y fue en razón de experiencias que tuvimos en ese sentido. Y nunca establecí yo esto como una regla para la gente, ni para mis jóvenes, ni para la iglesia, ni para ningún hermano. Eso era simplemente algo que nosotros nos habíamos propuesto debido a ciertas circunstancias y experiencias que habíamos tenido. Cuando la gente me preguntaba, ¿y usted cree que es mal ir a tal parte o a tal lugar? Yo le digo, no es que crea o no, porque me decía, deja ir a sus hijos con nosotros a tal lugar. Le digo, no, tenemos por regla que no van a esos lugares, a esos dos lugares específicamente. Y luego nos decían, ¿pero crees que es pecado? Le digo, no creo que es pecado, simplemente son propuestas que nos hemos, mi esposa y yo, nos pusimos al inicio de nuestro matrimonio por establecer estándares dentro de nuestra familia. Pero no estoy diciendo que sean pecados. Simplemente, y no voy a explicar las razones, obviamente, no lo hicimos. Ahora, eso es diferente, hermanos, y creo que quiero marcar esto bien. Es diferente porque yo jamás lo he impuesto como una justicia de cómo los demás deben de vivir, si deberían de ir a esos lugares o no deberían de ir. Jamás lo he impuesto a ellos, nos lo impusimos mi esposa y yo, y lo enseñamos a nuestros hijos, y ahora que ellos ya llegaron a una etapa de crecimiento y que ya han llegado a una etapa donde son responsables delante de Dios, les hemos dado la libertad para que ellos decidan si van a ir o no en este punto, porque no estoy imponiendo sobre ellos mi justicia. Quiero que ellos aprendan la justicia de Dios. Y si la justicia de Dios se aplica a sus vidas en ese sentido, entonces desechen mi justicia, porque no es mi justicia bajo la cual ellos deben de vivir. Yo no quiero imponerles a mis hijos mi propia justicia, porque si impongo mi propia justicia, entonces hago que ellos pasen por alto la justicia de Dios. Y yo no quiero hacer esto. Así que Pablo dice que esos creyentes que imponen normas o formas o maneras de vivir de otros, de hacer las cosas o el desarrollo de todo, de cómo debe ser la iglesia, están pasando por alto la justicia de Dios y imponen su propia justicia. Ahora también Pablo dice que no solamente resulta esto de una sobrevaloración de nuestra forma de vida, como si fuera grandiosa, maravillosa, que todos deberían de imitar. No, también Pablo dice que esto resulta de la ausencia de la verdadera fe. Miren, Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cuando un creyente impone su propia justicia, sus propias reglas de conducta, sus propias normas, sus propios estándares, y pasa por alto la justicia de Dios mandada por Dios y se impone la suya, dice Pablo, yo no quiero ser encontrado por él, yo no quiero que me examine él y me diga, sí, eres muy justo, pero eres muy justo de acuerdo a tu propia justicia, porque no es de acuerdo a mi justicia. Y no lo haces de acuerdo a mi justicia, porque la justicia verdadera viene por la fe, que es de Dios. Cuando uno impone su propia justicia, uno no solo desecha a Dios en su justicia, también desecha la fe, el amor y todas las características y menciones de las perfecciones de Dios, y quiere imponer su propia religiosidad, su propia moralidad, sus propios estándares. Eso se llama legalismo. Y hay que cuidarnos mucho de esto, hermanos. Ahora, estamos hablando de la sencillez de la vida cristiana. Y esa sencillez de la vida cristiana consiste en no mezclar. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con eso de no mezclar? Lo vamos a ver ahorita en un momento. Una forma de vida con nuestra justicia, hermanos, con nuestra propia justicia, moldeada a nuestra propia justicia, rompe el diseño de Dios para nuestra vida aquí en la tierra. Sí. Porque, hermanos, aunque somos separados, aunque somos santos, aunque vivimos de manera diferente, Dios ha puesto un diseño en nuestra vida para que podamos vivir aquí en la tierra.
Este no es nuestro destino final. Nuestro destino final está en el cielo. Pero mientras este llega, pasaremos aquí 20, 30, 40, 50, 70, 90 años, algunos de nosotros o algunos de ustedes. Viviremos aquí algunos años. ¿Y cómo deberíamos de vivir esos años aquí en la tierra? Bueno, el Señor dice que hay un diseño de Él con el cual nos ha diseñado para que vivamos aquí en la tierra. Y no deberíamos de ninguna manera en ese diseño parecernos ajenos a las circunstancias de la gente de este mundo. Pero tampoco deberíamos de permitirnos mezclarnos con las prácticas pecaminosas de la gente de este mundo. Y eso es muy fácil hacerlo, hermanos. Es muy fácil mezclarnos nosotros con las prácticas pecaminosas de este mundo. Porque como vivimos y convivimos con un mundo, dicen algunos, si no nos separamos completa y totalmente de este mundo, entonces la gente, las formas y las maneras de este mundo nos van a influenciar. Pero dice el Señor, no. Te diseñé para vivir en este mundo, pero para que no te mezcles también con la gente de este mundo, en sus prácticas pecaminosas. Es muy fácil mezclarnos con las prácticas pecaminosas de este mundo. Si nosotros no ponemos lineamientos y no ponemos linderos bien definidos en nuestra vida, entonces nos mezclaremos fácilmente con las prácticas pecaminosas de este mundo, no con la gente, sino con las prácticas pecaminosas de este mundo. Hay una tensión muy normal, hermanos, entre esto. Entender bien cómo es que yo me puedo mezclar con la gente del mundo y no mezclarme con sus prácticas pecaminosas. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque el diseño de Dios es claro. Estamos en este mundo, somos hijos de Dios y ha puesto un diseño para que podamos vivir y mezclarnos con el mundo, pero no con la gente, con la gente del mundo, pero no con las prácticas pecaminosas de la gente del mundo. Y ahí hay una tensión muy fuerte. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr este aspecto en nuestra vida y practicarlo en nuestra vida? Bueno, Cristo dijo respecto a esto en la oración intercesora, en Juan capítulo 17, vean por favor, hermanos, Juan 17, versículos 9 al 19, es largo este versículo, pero quiero que noten, hermanos, vayan viendo, por favor, que es Juan 17. Vayan viendo, por favor, hermanos, que la práctica, la situación tensa entre vivir y convivir con la gente del mundo y no mezclarnos con las prácticas pecaminosas de ellas, Cristo lo entendía perfectamente bien. Sabía que había una tensión y una circunstancia muy difícil. Y vean cómo Cristo lo ve, desde la perspectiva de Cristo, cómo ve esta tensión existente, que es todos los días. Esto nos debería de interesar mucho, entender bien la visión de Cristo, cómo es que Él ve la tensión que todos los días nuestros hijos sufren en la escuela o con sus amigos o nosotros en el trabajo. ¿Cómo es que sufrimos esa tensión continua de convivir con ellos o de relacionarnos con ellos, pero a la vez fuertemente no permitirnos mezclarnos con sus prácticas? Vean, Cristo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. O sea, Cristo reconoce esa circunstancia, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, yo no tenía problema estar con ellos porque los cuidaba. Y cada circunstancia, cada relación y cada momento tenso en su vida de vivir con la gente del mundo, seguir las reglas de este mundo, las leyes de este mundo y no mezclarme con sus prácticas era difícil. ¿Qué hacía Cristo? Yo los guardaba. Es decir, daba cada mandato, daba cada consejo, daba cada momento, decía, no hagan aquello, no hagan lo otro, esto, o sí, o hagan esto. Como cuando alguien vino y le dijo, Señor, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, tu Señor y ustedes no dan el impuesto, no pagan el impuesto. Y viene uno de ellos, uno de los discípulos, y le dice a Cristo, vienen a pedirnos el impuesto, Señor, ¿qué hacemos? Y Cristo dice, ¿qué dijo Cristo? No, ya por eso les pregunté, ¿verdad? Se iban a equivocar en ese sentido. No tiene que ver con eso. Esa fue otra ocasión. Él dijo, sí lo pagamos. Ve al río, echa el anzuelo, saca un pez, ahí está un estatero, y dalo por ti y por mí. Paga el impuesto.
a ustedes pensarían que no, Cristo dijo que al César que es César y a Dios que a Dios, no, pues, que no pagamos esto. No, Cristo dijo, sí, lo hacemos. O sea, lo liberó el Señor de un punto tenso. Como algunos de ustedes dirían, hoy en la mañana me estuvo hablando un hermano que tiene un asunto y 2 o 3 veces me volvió a marcar y a decirme, es que no sé, ¿cómo le hago? ¿Lo digo, no lo digo? ¿Escondo o no escondo esto de mi familia, de alguien cercano, porque esto va a golpearlo fuertemente si lo digo o no lo digo? Y cosas como estas. Y era un punto tenso, porque tenía que ver mucho en ese momento con la circunstancia que estaba sucediendo. Y me decía, ¿qué hago? Entonces, imagínense en ese momento tener la voz de Cristo. Ah, pues haz esto. Ya, nos liberamos inmediatamente, ¿verdad? Si Cristo me dice, haz esto, lo hago. Yo no me quito de ningún problema. Aunque sé que va a tener repercusiones, lo voy a hacer porque Cristo lo dijo. Pero ya no está Cristo. Y tenemos circunstancias tensas todos los días. ¿No, hermanos? Todos los días. Así que, ¿cómo lo arreglaba Cristo? Dice, yo estaba con ellos en el mundo y los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y aquí viene el punto, ya no estoy con ellos, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, aquí viene Cristo y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo veía esta circunstancia cotidiana en la vida de los creyentes. ¿Tenemos circunstancias tensas, hermanos? Sí, continuamente, entre actuar o no actuar, entre decir o no decir, entre hacer o no hacer, y cosas como estas, de pronto cuestiones que nos ponen en un punto tenso. ¿Y cuánto nos ayudaría tener así exactamente la respuesta de Cristo? Porque eso nos liberaría de temor y tensión. Ya lo hacemos porque Cristo lo dice. Pero lamentablemente no tenemos respuestas específicas a muchos asuntos de nuestra vida. Así que eso complica la vida sencilla del cristiano, la sencillez de la vida cristiana. Y eso es a lo que precisamente se refiere Pablo en nuestro pasaje de esta noche. Vean el versículo 15, por favor. Versículo 15. Dice, todos juntos, leamos. Y sencillos. Vean, hermanos, son unas palabras bonitas del apóstol Pablo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, es decir, de un tipo de personas malignas y perversas, y en medio de la cual ustedes están resplandeciendo como luminares en el mundo. ¿Si hay una marcada diferencia? Sí, hermanos. ¿Hay una marcada diferencia entre nosotros y la gente de este mundo? Sí, la hay. Sí la hay. Y Pedro dice, ustedes van a mantener una diferencia entre la gente de este mundo y ustedes. Ustedes son luminares, ellos están en oscuridad. Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Creo que todos entendemos la palabra irreprensible, ¿no, hermanos? Todos entendemos bien qué es ser irreprensible. Que nadie te pueda reprender, que nadie te pueda señalar, que nadie te pueda achacar algún asunto, algún problema, irreprensibles. Pero aquí hay un problema respecto a sencillo. Y usamos la palabra sencillo de muchas maneras. Se usa la palabra sencillo de muchas formas. A veces dice, se viste sencillo. ¿Y a qué se refieren con que se viste sencillo? O come sencillo. ¿Cómo come sencillo? O vive de manera sencilla. ¿Qué es eso de sencillo? ¿A qué se refiere? ¿Y cuál es el estándar para entender qué es lo sencillo
en la vida de una persona. Los cristianos deben vivir una vida irreprensible y ser sencillos a la vez, pero ¿cómo podemos tener una vida, hermanos, sencilla cuando tenemos estándares propios de no convivir, de no involucrarnos, de no acercarnos a la gente de este mundo? ¿Cómo podríamos ser sencillos, hermanos? ¿Cómo podríamos ser sencillos cuando nos queremos separar completamente de la gente de este mundo? Eso crea, hermanos, un sentimiento de rechazo y de repulsión de la gente de este mundo y no nos permite entonces poder vivir y sentir una vida sencilla cristiana. ¿Cómo podríamos ser nosotros luminares que resplandecemos en el mundo cuando la gente no nos quiere ver en absoluto? Cuando la gente nos repele y nos rechaza porque en lugar de vivir una vida sencilla tenemos estigmas y ponemos parámetros en los cuales nos queremos hacer o vemos repulsivos a la gente. ¿Cómo ser ese luminar que resplandece en el mundo, como dice nuestro texto? ¿Cómo hacerlo? Cuando nos escondemos debajo de un almud, como Cristo mencionó. La luz no se enciende y se pone debajo del almud, sino se pone en medio de la casa, para que alumbre a todos los que están allí. ¿Cómo voy a alumbrar yo con mi propia justicia? No lo puedo hacer, porque mi propia justicia es rechazable y repudiable para Dios y también para la gente de este mundo. Cuando yo pongo mi propia justicia, mis propios estándares de vida, cuando yo le sumo a los mandatos de Dios algo más, entonces me vuelvo inclusive para Dios mismo repulsivo, porque desecho la justicia de Dios. Hay quienes piensan en establecer su propia justicia, sumándole cosas a la justicia de Dios. No es así. No es así. Pablo usa una palabra no tan común para referirse a la sencillez. En este pasaje, hermanos, la palabra sencillez es una palabra griega, akeraios. Akeraios es una negación a, sin, y keranumi, que es mezclar. Así que la palabra sencillez simplemente significa sin mezcla. Sin mezcla. Ahora, la sola palabra no nos da un entendimiento claro a qué se refiere. Pero cuando uno usa las palabras para referirse a algo, bien, ustedes no sé, pero ustedes se han puesto a pensar, ¿por qué se le llama esto? Así se le llama esto. ¿Por qué se le llama esta palabra así? Hace algunos años estaba dándoles una clase acerca de exégesis y cómo entender una palabra de pronto, y le digo, bueno, ¿de dónde vienen las palabras y su significado? Pero el significado puede ser una cosa y su aplicación puede ser otra. Por ejemplo, ¿por qué le llamamos al avión avión? ¿Por qué le llamamos avión avión? ¿De dónde viene eso? ¿A quién le surgió? ¿De dónde proviene esa palabra? ¿De dónde surge? Y bueno, ya alguno dirá, bueno, es que la palabra avión, su raíz etimológica es esta. Y uno dice, bueno, pero aún así ni siquiera tiene que ver con la nave. Ni siquiera tiene que ver con eso. Entonces, bueno, es que se usaba para identificar así y se le comenzó a llamar por esta relación a esto aquí y se quedó la palabra ya a esto así. Una relación sintáctica, de pensamiento, de concepto. Bueno, las palabras así surgen. Y la palabra, hermanos, aquí, akeraios, es sin mezclar. Y la usaban, hermanos, los griegos para dos cosas. Sin mezcla, la usaban para dos cosas. Primero, la usaban para un vino que no le ponían agua para rebajarlo. Usaban siempre esta palabra, para un vino no rebajado con agua. En otras palabras, que no era adulterado. Así que se referían al vino como akeraio, un vino puro, que no era rebajado y que no tenía agua. Y entonces decían que era un vino sencillo, si lo tradujéramos, pero sencillo no se refiere a que no era bueno, sino que era puro, no era rebajado. Eso me llama la atención, pero lo que más me llamó más la atención es la otra forma como la usaban la palabra akeraio. La otra forma que usaban la palabra akeraio era a un animal que no tenía cuernos para herir. No tenía cuernos para herir, decían que era un animal sencillo, sin los cuernos. Se refería a un animal que debía tenerlos, pero que no los tenía. Por lo tanto, piensen ustedes en algún animal así, ¿verdad? Un toro. Un toro que no tenía sus cuernos, le van a akeraio un sencillo, un animal así. En ambos casos,
el vino o el animal sin los cuernos para herir, en ambos casos, la sencillez de todo esto tenía que, o se refería a que no era dañino, que no se intentaba dañar con eso. En ambos casos ese era el significado, y también es exactamente el significado que Pablo quiere que entendamos aquí. Cristianos que son irreprensibles y que no son capaces de dañar a otros, sencillos. Esa es la idea de Pablo, hermanos, decirnos cómo debe ser la vida sencilla del cristiano. ¿Cómo debe ser? Ven el versículo 14, por favor. ¿Cómo debe ser la vida sencilla del cristiano? Versículo 14. ¿Todos leamos? Y ya da la aclaración. Para que seáis, ¿qué? Irreprensibles y sencillos. Entonces hagan esto. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, y así van a ser irreprensibles y sencillos. Así que la primera cosa que Pablo dice de la sencillez de un cristiano es precisamente, está sustentada por estas acciones que no dañan nunca la reputación de nadie. Hagan todo sin murmuración y sin contienda. El apóstol Pablo está usando estas frases porque son muy comunes entre ellos y se está refiriendo precisamente a las circunstancias de la vida del pueblo de Israel en el desierto. Pablo está diciendo que la vida sencilla de un cristiano está sustentada por acciones que nunca van a dañar la reputación de otros cristianos. No van a dañar la vida sencilla de un cristiano. Siempre va a observar y siempre va a ver esto: no quiero dañar la reputación de ningún cristiano. Así que el texto bien se puede referir a que no hagas esto cuando Dios te ordena algo. No lo hagas con murmuración y contienda, como lo hacía el pueblo de Israel. En 1 Corintios 1, 10 al 11, el apóstol Pablo dice mucho respecto a este asunto. Dice: no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que todo lo que le pasó a ellos, las escribimos para que ustedes tampoco murmuren como ellos. Porque cada vez que Dios les llevaba de un lugar a otro, ellos murmuraban y murmuraban. Dice el Señor: no murmuren, porque perecieron por el destructor. Y los estoy escribiendo y se los estoy diciendo para que ustedes no caigan en las mismas condiciones. No murmuren. Bien se puede referir este texto a lo que Dios demanda de nuestras vidas y muchas veces murmuramos contra ello. Pero también está dirigido, hermano, respecto a tu relación con los hermanos. ¿Por qué murmuramos de los hermanos? ¿Por qué murmuramos de los hermanos? Y yo preguntaría, hermanos, ¿por qué empeñarnos en dañar la reputación de nuestros hermanos, murmurando sus errores o su falta de compromiso o sus intereses? ¿Por qué, hermanos, hacerlo? ¿Por qué platicar con otros del error de este hermano y hacer mofa de este error de este hermano y exponerlo delante de todos? Eso es murmurar. Dicen, y no sé si es cierto, hermanos, pero ustedes díganme si es cierto o no, pero dicen que la comida preferida, hermanos, del día domingo en la tarde es la del pastor y de los hermanos de la iglesia. Hacemos comida de ellos, ¿verdad? Comidilla. Hablamos de todos los errores, de lo que hicieron aquí, lo que hicieron allá, esto y cosas, y estamos hablando de todo y a veces nos mofamos y hacemos burla y cosas de todos ellos y dañamos la reputación de otros hermanos. A veces nos empeñamos en querer dañar la reputación de tal o cual hermano y exageramos, exacerbamos y exponemos continuamente sus errores. ¿Por qué quisiéramos dañar la reputación de otro cristiano? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué murmuramos de sus faltas o de su falta de compromiso o su falta de interés o sus intereses en otras cosas? ¿Por qué decir mal de ellos y tratarlos descomedidamente cuando no nos parece algo de ellos? Lo queremos exponer. Comenta Spurgeon, hermanos. Spurgeon comenta que alguien alguna vez, lo comenta como una anécdota, Spurgeon dice: alguien alguna vez fue con Calvino y le dijo que Lutero estaba hablando mal de él. Y dice Spurgeon que Calvino respondió:
Bueno, deja que Lutero me llame diablo si él quiere. Yo nunca voy a decir nada mal de él. Solamente que es un siervo muy querido y muy valiente del Señor. Y eso estimo de él, dijo. Y luego dice Spurgeon, así que tú no te levantes mencionando complicadas cosas y enredosas a modo de controversia y de murmuración de tus hermanos. No hagas eso. La vida sencilla, hermanos, la vida sencilla de un cristiano está precisamente en hacer todas las cosas sin murmuración ni contienda. Esa es una cosa. Ahora, la segunda cosa para hacer la vida sencilla del cristiano es versículo 16. Vean, versículo 16. ¿Qué dice? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Así que Pablo dice, antecediendo esto, dice, en primer lugar, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, y así serán irreprensibles y sencillos. Pero si se mantienen ustedes asidos de la palabra de vida, entonces van a correr, van a andar, y no va a ser en vano. Ni yo he corrido tampoco en vano. La segunda cosa, hermanos, para evitarnos una vida complicada cristiana, una vida sencilla cristiana, es asirnos de la palabra de vida. Asirnos de la palabra de vida. Esa es la base fundamental de la vida cristiana sencilla, hermanos. Que nos podamos regir por los estándares y principios de la palabra de Dios y no por nuestros estándares. No le añadamos, hermanos, a nuestra vida más de lo que la palabra dice. No quieras ser más santo de lo que Dios dice que ya eres santo. No quieras ser más perfecto de lo que Dios te pide que seas perfecto. Cristo reprendió una y otra vez a los fariseos porque ellos hacían más difícil cumplir los mandamientos del Señor al agregarle también sus propias imposiciones. Hay gente, hermanos, hay gente que se ofende por algunas cosas que se hacen en las iglesias. Incluso enseñan a sus hijos o familia que ellos no deben de participar en eso. Pero yo les digo, deberían estudiar las Escrituras. Si realmente hay algún mandato específico o algún principio relacionado directamente con esos mandatos que quieres imponer y que ellos suponen que es malo. Porque si solamente es una imposición de ellos, de su parecer, de su criterio, lo único que están manifestando es que ellos no están asidos de la palabra. No están agarrados de la palabra. Por eso tratan de imponer sus propios estándares. Asidos significa aferrarse, agarrarse, estar bien enraizado, de tal manera que no te puedas desprender fácilmente. Cuando hacemos esto, hermanos, y nos agarramos bien de la palabra y sustentamos nuestras prácticas con la palabra y sustentamos nuestros estándares que hemos impuesto, y no digo que no impongas a tus hijos estándares de vida, imponlos, pero que sean los de la palabra. Impon formas de vida, impon tus criterios, pero que sean de la palabra y no los tuyos. Cuando estamos bien enraizados en la palabra y agarrados de la palabra, hermanos, hacer esto nos libera de nuestro legalismo, de nuestro moralismo y nuestro religiosismo que complican la vida cristiana. Estas cosas las complican nuestra vida cristiana, hermano. No nos dejan ser sencillos como Cristo quiere. Imponemos por encima de los estándares del Señor. De tal manera que le hacemos imposible la vida a nuestros hijos, imposible a nuestra esposa o a nuestro esposo la vida cristiana, imposible también a nosotros. Nos complicamos con nuestros legalismos, moralismos y religiosismos. Hermanos, cuando tú tomas una decisión respecto a algún asunto y está basado en la palabra, no en tu parecer ni en lo que dice alguien, sino en la palabra, qué bien, qué bueno. Pero cuando es tu legalismo y cuando es tu propia percepción y tu criterio de cómo deberían de hacer las cosas, entonces tú no entiendes ni vives la vida sencilla cristiana. Porque, hermanos, no deberíamos disfrutar venir a la casa de Dios. No deberíamos disfrutar cada reunión, hermanos. Varones, hermanas, jóvenes, niños, ¿no deberían disfrutarla? Sí, deberíamos disfrutarla. Pero cuando imponemos nuestros propios criterios y nuestros estándares y vemos mal esto, vemos mal al otro, aquello, hermanos, perdemos la sencillez de la vida cristiana. Donde debería regocijarme, me siento incómodo.
donde debería vivir una vida en plenitud, una vida sencilla, una vida de gratificación con mis hermanos, me siento mal y hasta me quiero ir o no quiero estar o cosas como estas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la visión de una vida sencilla cristiana, imponiendo nuestros propios estándares y no nos hemos agarrado ni afianzado de la palabra. Cuando tú te afianzas de la palabra y es tu única norma de práctica en la vida, y cuando la palabra es clara en todo esto, y tú dices, esto dice la palabra y así lo haré, qué bueno, adelante. Pero cuando tú no estás seguro de eso, y tú quieres mezclar aquí y allá, y quieres mezclar tu propio criterio con la Biblia, y quieres mezclar tu propio parecer con la Biblia, entonces pierdes la sencillez de la vida cristiana. Por eso, la sencillez de la vida cristiana es no mezclar. No mezcles tu parecer con el de Dios. No mezcles tus mandatos con los de Dios. No mezcles tus estándares con los de Dios. ¿Para qué someternos a presiones innecesarias? ¿Para qué, hermanos? Cuando la vida cristiana se vive con esta sencillez, no puede ser dañino para nadie en su reputación. No puedes imponer criterios personales a tu vida ni a los de los demás. Entonces dice Pablo, cuando eso sucede y entiende la sencillez de la vida cristiana, ¿qué viene, hermanos? Como resultado, gozo. Gozo viene como resultado. Vean, versículos 16 y 17. Así concluye Pablo, es la idea. Dice, 17 y 18, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos. Dice Pablo, me gozo y me regocijo con todos vosotros, porque los veo vivir la vida cristiana sencilla e irreprensible. Y luego aclara, versículo 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que, hermanos, la vida sencilla cristiana, ¿trae gozo o no trae gozo? Sí, hermanos, venir a la casa de Dios con una sencillez y no con la complicación de, ay, ahora esto y ahora aquello, y predisponernos en el corazón y en la mente, y predisponernos para alabar al Señor y para escuchar su palabra y cosas como estas, en lugar de tener el gozo y regocijo, ya estamos enojados, frustrados, porque simplemente estamos observando los detalles y las cosas que otros hacen o cómo pensamos que deberían de hacerse. Hermanos, tengamos cuidado, porque si perdemos de vista y visión la vida sencilla cristiana, perdemos también el gozo. ¿Y qué gozo? ¿Qué más grande gozo que venir cada día a la reunión de los santos y glorificar el nombre de Dios? Y si no lo hacemos en ese día o en ese momento, entonces ¿cuándo lo haremos? ¿Cuándo lo podremos hacer? Así que me gustaría ver, hermanos, a cada uno de ustedes viniendo cada domingo, cada reunión, cada sábado, cada viernes, cada reunión, venir con una visión de una vida sencilla cristiana. No te la compliques, no veas los errores, no veas tus estándares más que los de Dios. No hagas o intentes imponer, ni tampoco herir a otros. Liberémonos de esas presiones, de esas tensiones, y vivamos una vida sencilla, cristiana, sin mezclar. Es lo que Dios dice que debe de ser. Y no nos vemos de ahí. Y si se hace así, me gozo. Pero cuando quiero imponer mis propias cosas, pierdo el gozo. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te suplicamos en esta noche que nos ayudes a gozarnos y regocijarnos en la vida sencilla cristiana, sin mezclas. Ninguna mezcla que adultere los verdaderos estándares de vida cristiana. Seguir y asirnos de la palabra y solamente bajo esos estándares de la palabra vivir, sin imponer los nuestros. Ayúdanos, Padre, porque no es fácil. No es fácil, Señor, tratar de alejar nuestra justicia propia. No es fácil tratar, Señor, de
desechar nuestra propia justicia. No es fácil. Pero te suplico, Señor, que nos ayudes a vivir una vida sencilla cristiana, agarrados y afirmados de la palabra de Dios. Te suplico, Dios, que ayudes a recuperar el gozo de esa vida a aquellos que la han perdido, Señor. Aquellos que han perdido el deseo y el gozo de reunirse con sus hermanos en la iglesia, de servir a Dios, a ti, Padre, con sus dones, con sus talentos, de participar con sus recursos. Aquellos que han perdido el gozo en hacer todo esto, Padre, ayúdanos a recuperarlo para poder vivir esa vida y disfrutarla, esa vida sencilla cristiana con gozo y con regocijo. Te lo pido, Señor, y te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.